Bueno, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy es viernes de febrero, primer viernes de febrero. Y bueno, hoy voy a entrevistar a Fact Arquitectos, es con A, F-A-C-K-C-T, no Fact, sino Fact. Así que bueno, ahora mismo lo voy a invitar, así ya empezamos. Un segundo. Ahí ya mandé la invitación a Fact y así ya podemos empezar. Ahí vamos. Buenas, ¿qué tal? Estoy esperando a mis invitados que se conecten. A ver. Estoy esperando que se conecte Fact. Eh, ¿Te invito acá en el personal tuyo o en el... A ver. Ahí vamos. Ahí vamos. No sé por qué no me acepta. Gracias. Ahí te mandé la invitación yo. A ver. Hacia acá. Debe estar conectado con un celular o con una tablet, ¿eh? No desde el coso. Ahí está. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. No te podía aceptar, no sé qué pasaba. Ahí, ahí estoy. Sí, yo también estaba acá Bien. viendo cómo entrar. Buenísimo. Bueno, ustedes son dos, ahora están uno solo. ¿Qué pasó? Sí, entiendo que Max se va a conectar también, te va a pedir para entrar a la conversación. Ok, perfecto. Eh, Bueno, vos sos Lautaro. yo soy Lautaro, sí. Bien. ¿Por qué fact o fact? Perdón, ahí me dice Max que te mandó solicitud. Ahí, Eh, ahí- ahí va, ahí le mandé. ¿Por qué fact? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, todo bien. Me alegro. Bueno, son una fábrica de arquitectura, ¿es verdad? Bien. Eh, sí, yo qué sé, el nombre, bueno, nosotros la verdad que estamos hace ya como 11 años, arrancamos con FAC. Creo que original, Sí, cuando surgió el nombre fue un poco esta idea de, que, de romper un poco con esta idea del estudio de arquitectura, de las grandes ideas surgen, la inspiración, ¿no? Y sino que en realidad hay que trabajar, hay que fabricarlas, hay que sentarse y ponerlas y trabajar día a día sí, y repetirlas y bueno, ir puliéndolas, digamos, como un producto mucho más que este tema de una inspiración ya del gran arquitecto en su atelier. bien. Con la servilleta, ¿no? Dibujo en la servilleta. Claro, no, hay que trabajar, trabajar, trabajar. Por un lado eso, como desde un punto de vista más de las ideas, si querés, y más abstracto, y también por otro lado que una fábrica, al fin y al cabo, tiene que producir. Y ese fue como siempre un objetivo que nos pusimos construir, ¿no? No queríamos ser un estudio de render, digamos, de que quede en la imagen,
A Bien, ver, que no es nada malo de por sí, pero sí nuestro objetivo sí era construir, era llegar al detalle. ok. Creo ¿Y, y de qué universidad son? de la FADU, de la UBA, ¿Los ambos. dos? Sí. Sí, ¿Se salimos los conocieron, dos. se conocieron Nos, allá? nos conocimos en el mundo de los pabellones de la FADU, sí. Y Sí. bien arrancamos. En la falta de Primer día, barrido, ¿no? primer ¿Eh? día de CBC y de ahí que hicimos toda la carrera juntos. En Ah, ¿en ese, serio? sí, En ese sí, sí, sí. quilombo de CBC En- de suciedad y sí, desprolijidades. sí, Tal cual, y total. de café, y de cafés con un líquido imposible de describir qué tienen adentro y todo eso. Sí. De Esas petróleo. cosas hermosas que te da Yo la FADU. estuve, yo estuve solo un año en la UBA y dije, yo en este lugar no me voy a recibir nunca. Y me fui. Y Ahí tiene dije, un estómago particular. sí, digo, yo acá voy a estar borracho y drogado todo el día, así que no voy a poder hacer nada. Y Sí, me fui a la mierda. sí, sí, sí. Sí, es como un inframundo, es mucho más Sí, lo que es el CP, ¿no? Que arrancás en ese subsuelo donde te caen productos químicos del techo de palomas. Yo arriba. tenía palomas. En filosofía había palomas, Sí, había palabras. me acuerdo. Nosotros cursamos en ese pabellón alguna materia del CNC también y recordamos que caían los químicos con una leve cinta de peligro que indicaba que no te sientes en ese pupitre. No. Pero Claro, bueno, porque en el subsuelo estaba filosofía y pensamiento científico, creo. sí, Y en planta baja estaba matemática y los proyectores estaban en el primer piso. sí, sí. Eh, qué espanto. Bueno, Ha pero sido. ¿cuánto tardaron en egresarse? Y estuvimos 6 años en la Sí, Facu, sí. sí, sí, un Ah, muy poquito, bien. sí, sí, un Muy, poquito más porque bueno, en el medio cortamos ahí para hacer unas pasantías, estuvimos viajando y bien. laburando afuera. Eh, ¿Y Sí. dónde viajaron? Tuvimos, bueno, Lautaro estuvo primero en Bruselas, eh, Bien. trabajando en Basmets, y después yo estuve en Zurich, en Suiza, trabajando también en un estudio chiquito ahí, Merkley Architekten. Y después Lautaro se fue una pasantía más larga a trabajar a Steven Hall en Nueva York. Muy bien. Y yo estuve trabajando en Big, en BRK Ingles Group, en Copenhague. ¿Y qué tal primero? ¿Qué tal Bruselas? Porque para mí Bruselas es lo mejor de arquitectura. Va, Bélgica, ¿no? Pero contanos algo de primero de Bruselas o de Bélgica. ¿Cómo era ese mundo? No, el mundo, a ver, era oscuro. Era un mundo de posguerra, pero bueno, yo trabajaba en aquel momento en un estudio que hacía urbanismo contemporáneo y era Bien, interesante cómo trabajar ese contraste digamos, la arquitectura contemporánea, las nuevas formas de construir y demás, en contraste con toda la cantidad de edificios que hay de la época del Renacimiento y bueno, y toda esa cultura que irradia la ciudad. eh, Estaba bueno eso, como introducir arquitectura contemporánea en contextos históricos. Fue un poco a eso se dedicaba el estudio donde estuve trabajando. porque últimamente los belgas, viste vos, bueno, yo estuve hace un par de años en Bruselas, bueno, y dando vueltas por ahí, y te das cuenta que hasta, no sé, hasta un supermercado es tipo, parece hecho por Peter Zumthor, ¿no? Claro. Tienen decís, bueno, déjame algo, hasta el Carrefour Express son geniales, ¿no? Sí, Es muy importante en ese sentido el diseño en Sí, Bélgica. sí, la verdad sí, que sí. sí. Cualquier marca, Y, bueno, me parece que ahí hay una punta que es interesante. No sé, tratamos de transmitirlo también puertas adentro y inclusive con colegas más chicos que están recién arrancando, esa teoría de que no hay proyecto chico, ¿no? Todos los proyectos no, son relevantes y siempre se puede buscar dar una vuelta de rosca a un proyecto para que tenga esa punta interesante de trabajo y de investigación
que la destaque por sobre otra. Me parece que eso es importante porque siempre se habla mucho de los grandes proyectos en volumen y demás, pero la realidad es que hay proyectos que hacen cierta acupuntura y, Sí. bueno, son igual de interesantes. No hace falta la magnitud para lograr proyectos que se destaquen. Y entre esos, ¿cómo era? Bueno, porque después bueno, en Bélgica hay como muchas ciudades y todas las ciudades parecen que están hechas como, no es que decir, bueno, voy a un pueblo y en un pueblo te encontrás una obra de tal o un museo Sí, tal, ¿no? Que te caes de sí. culo. Eh, ¿Cómo es esa relación de estar también en que todo es como ir a la fábrica de sillas, ¿no? De Vigla, ¿no? Es como, cada pabellón es como un manifiesto de arquitectura. ¿Cómo es eso, cómo es eso, estar tan rodeado de tanta arquitectura? Y la verdad que estaba, o sea, supongo que Max también puede hablar un poco de Zurich, Que de la lo escala, mismo casi. claro, exacto, y eso, no sé, en nuestro momento de formación, nosotros cuando hicimos esa experiencia teníamos 20 años, eh, fue, fue como una apertura hacia decir, bueno, también los buenos edificios y la buena arquitectura también puede pasar en ciudades que tengan otra escala, ¿no? Sí, Que la arquitectura, Sí, así como, 100%. así como no depende del tamaño de una obra, tampoco depende de la locación. O sea, la Sí. buena arquitectura traspasa independientemente de esos parámetros que muchas veces son los que más se postulan, digamos. Se habla mucho de la ciudad tal, mm, de, de la obra tal, pero después hay edificios, sin embargo, que se instalan en ciudades chicas, en el interior. Bueno, en Bélgica es muy es, notorio. Eh, sí. Nosotros hacíamos proyectos en el interior que decías, bueno, tomabas un tren, llegabas, replanteabas, estabas laburando ahí, estabas laburando en un proyecto bárbaro, en una ciudad de una escala muy chica. Bueno, y Suiza es casi lo mismo, ¿no? Y Zurich también, Zurich es un manifiesto arquitectónico cuadra tras cuadra, ¿no? Es como diciendo, Sí, 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 bueno, tiene esa cosa de que es como demasiado perfecto, ¿no? Tiene como esa cosa de el relojito suizo se comprueba más que en ningún lado. Eh, pero bueno, un poco lo mismo, ¿no? Como que empezás a viajar por Suiza y sí, hasta cualquier pueblito de repente tiene como alguna joyita arquitectónica o algo diseñado, o incluso sin ir a una gran obra, ¿no? Es lo mismo, es como que capaz que no hay un gran museo, porque bueno, al fin y al cabo es una ciudad, es un pueblito, una ciudad chica, pero no sé, la parada de los colectivos o del tranvía está recontra diseñada, ¿no? Como que sí, eso, como que la importancia de la infraestructura, ¿no? Y eso un poco en toda Europa, ¿no? Pero bueno, más bien. en estos países tan ricos. Y cuando llegaron a Buenos Aires, ¿qué sucedió? Ahí tenemos, ¿no? Ahí está. ¿Cómo Eh, traspasaron todo ese conocimiento a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, creo que es Lo un poco enfrentaron? lo que decía Lautaro de este tema que vimos allá, de que bueno, la arquitectura también puede pasar en otros lugares, así como, a ver, obviamente en Nueva York o en Londres es innegable, digamos, el nivel de la arquitectura, las obras que hay. Bueno, pero también pasa en una ciudad chiquita y se puede hacer, y en un pueblito más chiquito también se puede hacer. Nosotros, gran parte de Bien, nuestra obra está en el interior de la provincia, ¿no? Y mucha en Carlos Casares, eh, como esos proyectos que estás mostrando, ese es un edificio que estamos empezando sí, ahora, la obra en ahí abril, está. es en Carlos Casares, ¿no? Y eso, nos pasó eso, como bueno, no necesitamos sí o sí construir en Buenos Aires para poder hacer una obra distinta, o el tipo de obra que nosotros queremos hacer, digamos. No tenemos Bien, por qué achicarnos o creer que el público de una ciudad más chica no merece el mismo esfuerzo o no merece la mismo nivel de calidad de una obra o de proyecto que si estuviésemos en Buenos Aires. bien. Eh, Me gusta eso, ¿y qué es lo que dijiste, es lo que nosotros queremos hacer? ¿Y qué es lo que quieren hacer? Creo que, o sea, hay un par de puntas que intentamos respetar un poco en nuestra arquitectura, que tal vez está condicionada por esta
por haber los dos en su momento también vivido en el interior, que Sí. uno está acostumbrado a la amplitud, ¿no? A las visuales largas. Entonces, como que creo que un poco nuestra obra siempre tiene como una horizontalidad. Bien. Eso es algo como que nos gusta, como las visuales largas, como extender esos horizontes, digamos, esas visuales en nuestros proyectos. Eh, a la vez, bueno, también como que hay mucho laburo en la materialidad, en ser honesto con los materiales, ¿no? Como que intentamos, bueno, trabajamos mucho con el hormigón visto y trabajamos muy cercanos con la estructura para esto, para expresarla, digamos. Ok. Al mismo tiempo, Buenísimo. lo que sí creo que es algo que está claro en nuestra arquitectura, que es que tampoco, digamos, no somos un estudio de estilo, ¿no? No es que hacemos siempre, como que tenemos una marca registrada, hacemos siempre esto, hacemos siempre el edificio con, no sé, de viguitas de hormigón vistas y listo. Bien. Y, Creo que es bastante variado, nos gusta eso, explorar en los materiales, revestimientos metálicos, maderas. y qué libertad encontraron en el interior de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué diferencia encontraron en Buenos Aires o el conurbano cercano a Buenos Aires y la provincia? Y la verdad, la agilidad de las obras, en ese sentido, la falta, ¿viste? De algunas burocracias hace que las obras sean más fluidas, tanto para el inicio como para su desarrollo. Bien, En esa línea, en lo que respecta ahora, la verdad que el interior comparado con construir en capital, siempre hablando de una escala de edificio, ¿no? Hay más facilidades en términos burocráticos. Eh, y después también, bueno, obviamente la dimensión de los terrenos, temas que hacen a la ciudad, ¿no? Y a las características. Siempre el típico 866 que te podés encontrar en capital, prácticamente no existe en interior. O sea, en interior los terrenos van entre 10 y 12 metros, los más chicos de frente, bien. lo cual obviamente cambia la morfología del terreno y abre un mundo de distinto de posibilidades a la hora de Bien. Ah, no es tan lejos Carlos Casares tampoco. No salgan tan del no, interior. son 300, bueno, 300, es provincia, es provincia. son Ah, 300. sigue siendo conurbano todavía. No, 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 son estamos en pleno campo, 300 kilómetros. plena pampa. Es, es la matanza. No, 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 no. estás googleando. Debe ¿No haber es, otro Carlos Casares. no es Carlos ese? Casares es ruta 5, ¿no? No, 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 no. No, no estamos en una mancha tan grande. Claro, no. Ah, Ruta 5, ah, pasando. Luján, para el lado de Luján, digamos. Tenemos ahora ok. en el 9 de julio, Claro, que es una localidad cercana. pasando Eh, 9 de Bien. julio, exacto. Bueno, ¿Y ustedes viven ahí? capital ¿Trabajan también. ahí? No, nosotros, o sea, vivimos en capital y tenemos la oficina en capital. ¿Y cómo llegaron a Carlos Casares? Yo soy de Carlos Casares. Ah, ok. Claro, Eh, originalmente Lautaro es de Carlos Casares, yo hice el secundario, viví en Trenquelauquen, que es más lejos, como pasando Casares, 500 kilómetros Sí. de la capital, pero bueno, sí, estudiamos acá en la UBA, como dijimos, y trabajamos acá, Ah, tenemos el este estudio Carlos acá, Casares, ahí estamos. ahí ahí vamos. va, exacto. Desde ahí viene Pehuajó y después viene Trenquelauquen, ahí vivía Bien. yo. Ah, Eh, la semana pasada lo vi a entrevisté a Yamed, un arquitecto. Sí. sí, 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 sí. Eh, Así bien. que, pero bueno, sí, como decíamos, tenemos el estudio acá en Palermo, eh, pero también tenemos allá, Nuestra forma obviamente, con toda la obra que tenemos allá, tenemos nuestra pequeña oficina allá y gente que trabaja allá en Bien. dirección de ¿Y, y, obra y y por qué acompañando mantienen las obras. su vida personal acá en Buenos Aires, en Cava? Yo creo que siempre estuvimos muy relacionados acá desde que Sí, nos fuimos. También hicimos toda nuestra trayectoria laboral antes de tener nuestro propio estudio. La hicimos también en Capital, con estudios muy reconocidos de Buenos Aires. Siempre, la verdad que fue una ciudad que nos cautivó a ambos, porque también
con la vuelta que hemos dado creo que por un par de países viviendo, habiendo tenido la posibilidad de quedarnos en un par de países, creo que fue una elección Buenos Aires. Creo que Bien, hay, siento siempre que tenemos como un cierto encanto por Capital. bien. Sí, y obviamente desde lo profesional también, o sea, así como nos encanta bueno, que hablamos de las posibilidades que nos abrió hacer obra en el interior, tenemos siempre ese desafío de cómo traer esa misma arquitectura, que tal vez es distinta, es más amplia y bueno, y tiene otras búsquedas, y lograr traerla a Capital, ¿no? O sea, con los requisitos de Capital y los compromisos, digamos, de los terrenos acá y las condiciones de la capital, lograr hacer esa arquitectura acá, que bueno, es algo que estamos como intentando ahí abrir un par de proyectos acá, en la Bien. zona. Bueno, vamos a empezar. Le envié 100 preguntas, tienen que elegir 10. Así Bien, que arranquemos, a ver. dale. Vamos a ir en el orden en que las tenemos. La primera que elegimos fue la 13, que es una obra de Stephen Hall, Bien. aprovechando que Vos sos tenemos el a que un... trabajaste ahí, ¿no? Lautaro Ah, Lautaro. fue parte de Stephen Hall. Bueno, en línea un poco con lo que hablábamos, ¿no? Bueno, vamos a preguntar por qué esa obra. Esa obra conjuga dos temas que nos parecen interesantes. Uno es más aplicable en el contexto que estamos desarrollando, y el otro no tanto. Que tiene que ver con la adaptación de un edificio a una superficie natural, ¿no? O sea, el Museo Nelson Atkins está en una- en un terreno que es todo ondulado, con pendiente, y bueno, el proyecto Mm, va acompañando el sitio, digamos, la importancia del sitio, que es algo que todo el tiempo lo tenemos presente en la oficina. Todo el tiempo es estamos buenísimo. eh, Sí, es una pensando gran obra. en cómo, Ahí está. apropiarse de un terreno, ¿no? Eh, y mucho más conjuga temas estructurales, el layer del verde es como un layer intermedio, después están estos lamparones, está el tema del contraste con el edificio, con el museo histórico, que es ese que está en imagen, cómo puede una obra contemporánea complementarse con con un proyecto que es de otra época, con otra lógica. Porque en Eh, realidad el edificio sigue. Esta pileta es parte del edificio. El edificio sigue exacto, abajo ahí. sí. Sí, el edificio tiene como tres layers, uno que recorres Ahí arriba, está. lo que es el parque, el layer del parque, y después todo lo que viene abajo, que también esos elementos estructurales lo que hacen de forma de lucernario, digamos. O sea, pasan hasta el layer uno y el mismo elemento estructural resuelve el tema del ingreso de luz a las salas de Ahí exposición. está. Sí, Sí. es muy bueno. Es Sí, una es súper interesante la materialidad también, ¿no? Bueno, que es algo que siempre trabaja Steven Hall con las luces y los filtros de luces, Sí, como estas linternas que se ven, ¿no? De noche, pero de día, cómo ingresa la luz, la verdad que es un proyecto muy lindo. está buenísimo. Ahí está. Es una especie, es sí, como una especie de cursal también, ¿no? De Moneo, esa cuestión de la cajita de luz, ¿no? Es verdad, sí, sí, tal cual. Eh, esa, es esa ahí lo cercanía, tenemos. esa posibilidad de caminar la fachada y tocarla y sentirla. Ahí lo tenemos en conjunto, ¿no? Cómo se va desarmando. Sí, y al mismo tiempo por abajo se cose todo. Sí, sí, Entonces, sí. ¿Y vos cuando trabajabas con él, estuviste a cargo de algo en este proyecto? no, en este no, este proyecto es anterior a la época, pero bueno, sí estuve en otros, en Biarritz, en Francia, en un museo que estábamos haciendo en aquel momento. Inclusive me tocó trabajar en una pequeña galería que estaba desarrollándose Steven Ford para tener casa, digamos, era como una pequeña intervención. Eh, Bien. Nada, el estudio es un estudio muy grande y obras ahí.
nada. ¿Y qué tipo de relación tenías vos con Steven? Era, hola Lautaro, tengo este papel, No, dibujame esto y no, callate, hola, sí, no, no, me no, gustaría hacer esto, no, la ¿cómo era? verdad que cero, era una relación muy cercana, nunca me voy a olvidar la primera vez que lo conocí, que me dijo, bueno, si estás acá es por algo, no vamos a hablar tanto de arquitectura, porque eso ya va a haber, ya debe haber sucedido con todos los procesos de selección que tienen, sino que me Ah, dice, ok. quiero hablar de Borges. Entonces, resulta que él tenía toda la literatura de Borges en su biblioteca, y, y bueno, yo había leído alguito de Borges, y bueno, nada, fue una charla muy amena aquel primer encuentro, y la verdad que era buenísimo, de repente aparecía y te corregía, nada, una relación muy cercana, la verdad que Bien. ¿Este es el de Biarritz? el de Biarritz, exacto, en ese sí estuve trabajando. Y contanos algo de del Museo del Océano y del Surf. Bueno, tiene como esa cosa que también se ve en Nelson Atkins, que tiene como recorrido del verde y el pasado. Bueno, en este caso tiene que ver con una pista de skate. O sea, Sí, todo lo que pasa por encima del museo es como un gran espacio público donde se realizan eventos y bueno, es uno de los espacios preferidos. Por eso la forma que tiene representa estos espacios para desarrollo de espacio público, que al fin y al cabo siempre también es una búsqueda, ¿no? Tener una interpretación de lo que un edificio puede ser para una sociedad. qué genial, ¿no? ¿Qué es esto? Está buenísimo. Sí, está bárbaro. Estaba pensando que, bueno, viste que el fracaso del edificio del Bicentenario de Córdoba, ¿no? Lo ubican bueno, Sí. lo hubiesen sacado de acá, ¿no? Hubiesen puesto una auténtica pista de skate, hubiese Sí. sido maravilloso. Bueno, mismo lo desaprovechado que está el techo de lo que era el canal público en Libertadores. Claro. Exactamente, ATC. Exacto, en ATC, o sea, que podría ser un espacio público súper rico y bueno, que hoy en día inclusive no sé si no está cerrado al Sí, público. está cerrado. Igual también está bueno, ¿no? Porque uno dice, bueno, es el Museo del Océano y del Surf, y le pone para que hagan skate y bici, ¿no? Que no tiene nada que ver con el museo en realidad. Es otro Exacto. público. Sí, 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 sí. Sí, es otro público, pero creo que cose también ahí. Pero ¿ya estaba pensado desde el inicio la cuestión del skate o nació después? No, no, está pensado desde el inicio. ¿Y fue una propuesta del estudio o de la ciudad o del No, comitente? O sea, fue una propuesta del estudio. Fue ¿ah, una en propuesta, serio? sí, 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 sí. Sí, fue Inteligente. una propuesta del estudio desarrollar ese espacio, digamos, todo ese espacio público como cubierta del museo. Bien. Inclusive me tocó Y hacer así- la maqueta de eso, trabajé muchísimo tiempo en la maqueta de ese proyecto. Bien. Así que tuvieron que llamar a skater para armar la pista. O bueno, No, pero, sí, todo el tiempo ese tipo de cruce de asesorías sí, formales e informales es fundamental. O sea, entrevisté a un argentino que está en Barcelona, Ivo Poli, creo, que se dedica a hacer pistas de skate en Barcelona. Es genial. Mm. Quiero ese trabajo. sí, sí, sí. Muy bueno. Eh, y, y hace concursos y proyectos de pista de skate. Y eso como es otro tema. Es otro trabajo. Es buenísimo. Sí, totalmente. Bueno, Y es algo obviamente él es no, skater, que ¿no? es algo que pasa mucho allá, esto, como decíamos antes, de la importancia de la infraestructura y del espacio público y la cruza, ¿no? con la arquitectura, no es algo independiente, algo separado, que bueno, por un lado hagamos la ciudad y hagamos los espacios públicos, bueno, y por otro Ahí lado está. hagamos los edificios. Ahí está, ¿no? Bueno, el otro día también estuve en el mar, en el Museo del Mar, en Mar del Plata, Sí, ¿lo conocen? Estuvimos Epa, sí, sí. caminando por ahí. Bueno, ¿viste que también qué incómodo que está el alrededor de esas plazoletas? Qué frío, ¿viste? Como que no está como vos decís. Sí, Bueno, sí, es verdad. me hubiese encantado que haya quilombo, Mm. ¿no? Tipo nenes andando en skater, ¿no? Tipo, es como... Sí, bueno, un ejemplo en
el que pasa eso un montón es en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. ¿Viste? Esa plaza Exactamente. gigante está siempre llena de skaters, de gente, como que ese lugar urbano ahí, como apenas como se abrió un poquito la ciudad gótica, digamos, antigua de Sí. Barcelona, y donde aparece un lugarcito y un museo, se llena de gente. Bien, pasemos a la... Mira qué linda esta imagen. Pasemos a la siguiente pregunta. Dale. La siguiente que elegimos es una obra de Marcel Breuer. Bien. Elegimos, bueno, el Breuer Building en Nueva York, que es el 950 Madison Avenue, ¿no? Breuer Building. Nada, ¿Sabes? Desde que desde que puse a Marcel, me lo contestan todos. No sabía que iba a ser Qué tan bueno. exitoso. Mirá. El Wagney. Sí, o sea, originalmente Whitney, durante, no sé, 50 años fue el Whitney, fue como una sede, Ahí está. sede de Whitney. Después el Whitney cerró y se lo alquilaron al Met por unos años, y ahora es como una colección Privada. privada. Sí, por un par de años está alquilado y después no se Mirá qué sabe linda. qué va a pasar. Qué buena Mirá foto qué linda esa de foto. la obra, sí, es tremenda. En construcción. Sí. Eh, Nada, creo que es una obra que nos gusta mucho, es una obra que, Qué bueno esto. sí, que tiene esto, ¿no? Que tiene como esa pureza en las formas, en la materialidad, digamos, que tiene también esta dualidad entre el volumen que ves afuera y cuando ingresás, con todas esas luces y el diseño interior que tiene. Eh, Nada, es una obra como que me parece que es algo interesante, que nosotros también intentamos completamente en otra escala. Obviamente no me voy a comparar con un edificio como este, pero que intentamos de a poquito como aprender a hacer, es el tema también de ir descubriendo los espacios, ¿no? Como que esto es una obra que es una cosa cuando la ves desde afuera, cuando te vas acercando y la vas como te vas cruzando y caminándola por afuera, y a medida que vas acercándote, como tiene el puentecito, tiene la entrada, y descubrís que ahí hay un espacio abajo, como que viste ahí sobre la vereda, como que en realidad tenés esa doble altura abierta, ese patio que se ve ahí, y cuando entras es distinto y descubrís las luminarias, y cuando subís al piso de arriba, como que tiene esa cosa del recorrido, ¿no? Que de alguna manera es algo que intentamos hacer en nuestras obras pequeñas, pero bueno, esto de cómo se ve desde afuera y cómo es el acceso, ¿no? Como siempre la importancia del acceso, bueno, lo que genera, ¿no? Con este cantilever, ¿no? Como este escalonado dado vuelta. eh, la sensación ahí en la Bien. ciudad es espectacular. Eh, Sí. Es lo tenemos. Nada, el brutalismo creo que también, o este neobrutalismo, digamos, creo que es algo que también siempre nos atrajo. Ahí estamos. Y yo últimamente, bueno, la otra vez estaba viendo la medianera de este edificio. Cómo esas dos medianeras saben separar al edificio, ¿no? Creo que 100%. este efecto de medianera es sí. una Es- inteligencia suprema. Sí, sí. Es que si no, ¿cómo te pegabas con el vecino, ¿no? No, O no, el día es de mañana. increíble. Sí, sí, Eh, totalmente. y lo hace en las dos, y lo hace en las dos medianeras, lo hace sobre esta y sobre la de atrás. Ujú. Y genera ese vacío, ¿no? Ese vacío muy inteligentemente. Ahí está. sí, sí, cómo crearse un poco su propio sitio. Sí, ahí está, mirá. ¿Ves? Tal cual. Eh, Creo también que hay algo muy sí, interesante en esto de esa arquitectura que no terminás de saber bien qué pasa adentro, ¿no? Como que la vas descubriendo, creo que es súper bien. interesante. ¿Y qué le sucede con el nuevo Whitney? Con... Sí, se me el olvidó el nuevo. nombre del piano. Sí. Creo que está ¿Qué le sucede con bueno. A mí no me, piano? no me vuelve loco, digamos. Fueron Obviamente está bueno, ¿Lo es una obra. conocen? Sí, 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 yo fui un par de veces. Me ¿Y? parece que, o sea, están buenas las terrazas que genera y todo, pero sí, capaz que no soy tiene un como fan de. esta búsqueda para mí que quiere como recaer demasiado en la materialidad, en que el atardecer se refleje en Mm, la fachada y no termina siendo un curtain wall. Parece que ahí tiene como
Ahí está, ¿no? Este, ¿no? Eres el nuevo. Sí. Ahí está. Pero bueno, bueno, Renzo Piano, ¿no? Es un edificio bastante complejo también, ¿no? Como el Sí, anterior de Breuer es más, era más simple en la comprensión, ¿no? Tipo, era como. Y acá ya hay una dificultad bastante grande, Sí, ¿no? sí, también es más formal, ¿no? Porque en realidad, digo, es como una complejidad más formal, que las cajitas, que esto. Pero después cuando entras, no es que eso se traduce en algo, en una espacialidad increíble, me parece. O sea, tiene las terrazas y después las salas son eso, ¿no? Sí, ahí está. Como bueno, tiene ese gesto ahí. Como que, no sé, sí, 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 sí. más Si o tengo menos. si tengo que votar por uno o el otro, es como que el otro me parece más interesante en eso. Es como que es mucho más simple de entenderlo volumétricamente y eso, y en realidad lo vas descubriendo a medida que entras porque no sabes bien qué va pasando, o a medida que te acercás te vas generando como Sí, cosas distintas. Este como estas que lo viste de imágenes, muy afuera buenas. y lo entendiste. Sí, con el Highland. Sí. El, Sí, sí, obviamente. Sí, queda, el- queda Ahí la el buenísimo. clave, punto, lo el interesante ahí es punto de, el punto de éxtasis ahí es el Highland, digamos. 100%. Sí, sí. Inter- Eh, el espacio público, como. ¿Cómo se imaginan un museo? Mañana hay un concurso de un museo acá en Argentina. ¿Qué sería lo primero que les interesaría del programa? ¿Qué buscarían? ¿Que la Y gente llegue, que la gente se vaya? ¿La no, visual? yo creo que o sea, el museo se traduce también, en realidad no solo el museo, yo creo que inicialmente en la arquitectura contemporánea el tema de la circulación surge más por un tema de los museos, de cómo, por dónde ingreso, hacia dónde me dirijo, cómo es toda esa experiencia, bueno, que está totalmente plasmada en el Guggenheim de Nueva York, con una espiral de recorrido. eh, pero bueno, lo interesante también es cómo esos temas que quizás son de programas totalmente diferentes a la vivienda, también a plasmar otra- con otro programa, ¿no? Eh, Mm, pero bueno, creo que si tuviéramos que diseñar un museo, pensaríamos muchísimo en el espacio público, porque al fin y al cabo el arte y todo lo que pueda haber dentro de un museo, sea de lo que sea, la ciencia, lo que fuera, es parte del público, de nuestra historia. Entonces pensar en el espacio sí, público sería fundamental y creo que también todos los temas que tienen que ver con cómo es la experiencia de circular ese museo, me parece que bien. serían dos temas Ahí que fue. estarían Bien. ahí en la charla. Antes de pasar a la siguiente pregunta, y ya terminamos con el tema de Steven Hall. ¿Cómo llegaste a Steven Hall? Para alguien que quiere trabajar en un Steven Hall, Sí. ¿cómo fue ¿qué hiciste? Hola, info arroba Steven Hall. ¿Cómo fue eso? Contanos así, La, si alguien quiere, ¿cómo llegaste? la realidad es que fue parte de una búsqueda mucho más grande que incluyó muchísimos estudios del mundo, cierta inconsciencia de 20 años de decir, bueno, puedo llegar a cualquier lado y poderme manejar en cualquier lado tenía como el foco muy metido en quiero hacer esto, sin importar la forma, o sea, de tener solamente la entrada a un estudio y una mochila para ir a tener esa experiencia. Y bueno, dentro de toda esa batería de estudios que, que fui Pero, recapitulando llega- pero para mí, llegaste por mail, info arroba stevenhall.com. Hola, estoy buscando trabajo. sí, 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 sí. Directamente. Tocando puertas. No hubo ningún, No, no hubo ningún tío, ninguna novia, nada que te dijo, no, no, che, hay un nada, lugar. no, nada, nada. Fue así y después hubo un par de entrevistas y como una selección. ¿Y eso fue Nueva York o directamente todo ¿cómo fue esa selección? Teléfono, teléfono fijo, año 2010. Ah, pero teléfono fijo desde allá acá a Buenos Aires. Hola, Me hello. llamaron ellos, un día estaba cocinando en mi casa una chuleta y me llamó Steven Hall. En realidad me llamó Chris McBoy.
se ve que ya venía de un proceso de selección interna de la oficina y llamó Chris Claro, Montoya. mandaste tu portfolio, trabajos y demás. Sí, en aquel momento eran los trabajos de la facultad. Bien. Y Bueno, ya tenías y te la ofrecí. experiencia de Basmet también, Claro, ¿no? y teniendo la experiencia del año anterior también en Bélgica. Y llegaste así, hola. ¿Y vos también en Suiza hiciste lo mismo? Sí, sí, la verdad que la búsqueda, o sea, bueno, la primera vez que fue la de Suiza, sí, fue como, bueno, me quiero ir afuera, Info arroba un estudio, todos entro. los estudios del mundo y bueno, entré en este estudio, nada, de escala media, digamos, de Zurich, que trabajaban más que nada en Suiza, eh, pero, pero sí, fue eso, fue las ganas de ir a hacer una experiencia afuera. Eh, Bien. Después sí, digamos, después de eso, cuando fui a Big, ahí sí fue como un poquito más una preselección, fue como, bueno, ya fui a cualquier lado. A ver, me encantó y la experiencia fue espectacular y el estudio, la verdad que lo que hacía Y era también lindo, casa, qué sé yo. escribiste, hiciste el info arroba y te quedaste seleccionado. Claro, claro, sí, sí, sí. Pero sí, bueno, eso. Después fue como, bueno, ahora quiero ir a uno de los estudios que de verdad me gustan. Hice como una selección, no sé, de 10 de los que en Bien. ese momento me gustaban, no a saber bien cuáles eran. ¿Y y Eh, a Vic qué le interesaba? Cuando vos hacías el portfolio, qué les interesaba que seas vos? ¿Qué buscaban? Creo que buscaban, quién Búsquedas sabe, eran. proyectuales. Sí, sí, búsquedas proyectuales, la Como, verdad que era eso, era proyectos, a ver, obviamente de un alumno de arquitectura, pero bueno, que tengan capaz que por lo menos una búsqueda un poco distinta, un poco Bien. interesante. Supongo ¿Y, que eso es lo que vieron. y la calidad de su inglés cuál era? Hello, I'm Lautaro. O tenían un buen inglés. la verdad, yo personalmente, o sea, tenía inglés, sí, pero venía de la Pero, experiencia de Bélgica, venía de la experiencia de Bélgica, lo cual me había ablandado, pero sí, bueno, el primer mes siempre bueno, pero en Bélgica también. ¿En Bélgica llegaste a lo indio o tenías un buen inglés? no, tenía un inglés de haberlo estudiado de En chico, secundario bilingüe. de una forma un poco vaga, pero sí, lo tenía de ahí incorporado y bueno, cuando tenés incorporado al mes que estás obligado a desarrollarte en inglés, eh, las Porque cosas... tanto en Bélgica como en Suiza o cualquier país de Europa, es el inglés el que vale. No importa, puedes llegar a Bélgica sin saber nada de francés y hablas en inglés todo el tiempo. Sí, sí, mucho más en los estudios, que son totalmente cosmopolitas, que tenés compañeros que son de todo el mundo, no sé, ahí había gente desde Rumania hasta Estados Unidos, Japón, gente de todos lados, que bueno, obviamente el idioma que cose también ahí es el inglés. Sí, sí, me imagino que de danés no sabes nada. No, pero sabes que igual algo que siempre digo, o sea, obviamente es el inglés y creo que eso pasa siempre. O sea, yo creo que yo creía que tenía como un buen inglés. Llegué y el primer día es como, no sé viste, ni tomarme el colectivo. Eh, pero lo que sí me ponen en estos estudios grandes con gente de todo el mundo, yo la verdad que la mitad del día hablaba en español, Ah, ¿en porque serio? con todos los latinos, con los Ah, españoles, con los portugueses, viste, al final terminás, la verdad que te pasa un poco eso, y con los ah. italianos más o menos te entendés, y hasta más siempre un poquito de comunidad ahí como Es verdad que ibero-latina. es verdad que el castellano en Europa es muy importante saberlo. Sí, Para nosotros sí, sí, no hay que y los, despreciarlo el castellano, ¿eh? totalmente, y los italianos obviamente se hacen entender, y incluso los franceses muchas veces, la O fama de los saben franceses, castellano también. claro, la fama de los franceses de que solo hablan francés, y eso es cuando vas a París, pero cuando ellos salen, hablan español, Sí, ¿viste? O sí, sea, la verdad ahora casi. que sí, eso nos pasó un montón. Ah. Pasemos a la siguiente pregunta. Vale. La próxima, ícono en Manhattan, A que, ver. que bueno, un poco, o sea, yo creo que en realidad la primera que me vino a la cabeza fue obviamente el Highline, como icono moderno, ¿no? Icono contemporáneo en realidad de los últimos años, pero como sé que no
otras entrevistas ya te lo habían seleccionado, digo, bueno, vamos a hablar otra vez del Highline, ya todos sabemos lo magnífico que es el Highline. Sí. Está. Elegimos Little Island, que Ah, la nueva. eso, que creo que es un futuro ícono, si no lo ves todavía, que es súper interesante ese proyecto, me parece que es increíble. Es un Es muy bueno. poquito, o sea, si querés, es una derivación, digamos, del Highline, obviamente está construido de cero, pero bueno, tiene esta idea de estar construido como sobre lo que era un pier anterior, digamos, de todos los decks, todos los piers que tiene Nueva York. Eh, Hace esta idea de, bueno, construir esta islita de la misma manera, pero bueno, de una manera completamente contemporánea, con todos estos, ellos le llaman tulips, ¿no? Como estas Sí. estructuras completamente paramétricas, ¿no? Como que, bueno, obviamente el arquitecto bueno, el estudio es Herwig, me parece que, no sé, Es el top mismo que el de 3. Bessel. Claro, claro, es el mismo que de Bessel. Para mí, hoy en día, sí, no sé, top 3 si tengo que elegir favoritos o mejores estudios, digamos, para mí de hoy en día, Herwig es la verdad que increíble ¿En lo que está haciendo. serio? Porque tiene como esta mezcla, como un equilibrio increíble, ¿no? Entre lo paramétrico, digamos, como esa parte del diseño como súper computarizada, pero para empezar está construyendo Ya. y construyendo un montón. Y al mismo tiempo tiene como un acercamiento a la materialidad que es súper interesante. No, digamos, no es que hace formitas lindas y después las hace todas blancas y chau, sino que me parece que toda la exploración que tiene material es súper interesante. ¿Y lo conocen presencialmente? Yo fui la última, o sea, ¿cuándo fue? En septiembre del año pasado, que ya estaba terminado. Estaba todavía un poco como el verde, toda la parte de vegetación todavía está para mí un poco demasiado prolija, como demasiado jardincito, ¿no? Como que hay que darle Bien. un tiempito más para que sea más salvaje, pero la verdad que Para que lo está escupan un espectacular. poco, lo Sí, pisoteen. sobre todo ese área. A veces ese área es muy pastito, ahí les quedó muy inglés, digamos, muy césped inglés. Creo que tiene que crecer un poco más y ponerse un poco más frondosa la Así. cosa, pero el proyecto es espectacular. Sí, también Bien. recalcar esta oportunidad a nivel urbano de todo el tiempo estar pensando en el espacio verde y en cómo incorporarlo, no importa dónde, cuándo ni cómo. O sea, es una Sí. prioridad. Vivimos en una ciudad, en Manhattan, con tanto edificio, con tanto concreto, sacando el Central Park, que obviamente fue delineado hace muchísimo tiempo. Bueno, cada nueva oportunidad que tenemos de desarrollar un espacio público necesita como devolvernos como ese contacto con la naturaleza. Me parece que pasa en el Highland, pasa en esta intervención, digamos, Bien. y bueno, es algo interesante también como a nivel urbano. Y ya que sos fan de Hedwig, ¿con qué otra más te quedas de él? Bueno, de Bessel me parece que también es muy interesante, es una lástima lo que pasó y que ahora sea tan complicado subir y todo Ah, por eso. los suicidas, ¿no? Sí, sí, es como bastante feo, me imagino, ¿no? Como hacer una obra de Sí, esa para él calidad, debe ser lo, tremendo. lo bien construida que está, como que la ves y no lo puedes creer. Y en realidad lo que hizo es un montón de escaleras para que alguien vaya y bueno, se tire, Y es bueno, terrible. sí, igual casi siempre uno trata de suicidarse en lugares lindos, ¿no? Así que como que también uno puede tomar de ese lado. Como un halago, ponele. Claro. Sí, sí. Eh, y después, ¿qué otro más hay del... Bueno, uno de los últimos que completó son las oficinas nuevas de Google A verlas? en California, que eso lo hizo en conjunto con Big, que son estos techitos como estos paraguas, estas tipo carpa beduina Ah, no los conocía. de Esto. paneles solares. A ver, sí, exacto. Eh, Nada, que tiene como toda esta idea bueno, son como estas carpas, como sí, o sea, me gusta creo que eso, ¿no? Como la dualidad, de que tenés como la carpita beduina, ahí está en plena obra, eh,
pero súper tecnológica, y todos esos son paneles solares, y al fin y al cabo es un gran techo donde abajo tienen la libertad de acomodar y reacomodar oficinas Bien. y siempre estar como regenerando ese gran espacio, ¿no? De hecho son más de Y vos, uno, ¿no? Al final hay sí. como dos, creo, no sé si son dos, uno al lado del otro, al final que construyeron. Eh, Y con Vic, cuando estuviste trabajando en Vic, acá están los ahí dos. está, son los dos. Sí. ¿En qué trabajo estabas? ¿En qué obra estabas? ¿Estabas en una en particular? ¿Estabas en muchas a las vez? Sí, la verdad que la idea como de los pasantes, de los interns, es que pasen por muchos proyectos. La verdad que pasas por concursos, por proyectos que están en obra, que están por construirse, haces un montón de maqueta, como que la importancia de la maqueta, ¿no? Como en esos estudios grandes, Bien, que hoy en día, como que, y más con la pandemia, y yo qué sé, como que uno dejó de hacer maquetas y eso. Eh, y allá es importantísimo. O sea, el proceso de diseño pasa por la maqueta, 100%, y por hacer 1000 pruebas, todas en maqueta. Maquetas rápidas, maquetas de estudio, ¿no? Volumétricas, como que eso era súper importante, más allá de la parte de diseño digital y eso. Eh, bien. y cuando yo estuve allá, eh, estaba, bueno, en proceso de diseño, estaba la torre, la que es tipo pirámide en Nueva York, esa estaba como, Ah, esa estaba full en proceso de diseño. Eh, Se ganó el concurso de la planta de reciclaje en Copenhague, que arriba sí, tiene la pista de esquí. es Eh, buenísima también. sí, esa se ganó ahí, ese concurso se ganó cuando estaba yo allá. Eh, Bien. de las más conocidas esas. ¿Y tenés algún tipo de posibilidad ahora que está acá en Buenos Aires? ¿Que se instala acá en Buenos Aires? ¿Cómo? Perdón, se me acordó. Si tenés algún tipo de posibilidades ahora que se instala acá en Buenos Aires. ¿En qué ¿Mandaste? sentido? Porque viste que va a ser un par de horas acá en Buenos Aires, Big. Ah, yo qué sé, la verdad que, o sea, el contacto sigue siempre, lo bueno de esos estudios es que uno siempre tiene Creo que participa acá en el tiro, lo que era el tiro federal, en un proyecto y tiene otra más, ahí, ¿eh? no, Sí. no sabía de otra. Pero sí, lo interesante de esos estudios es que uno siempre, digo, son forman como una ¿Viste gran comunidad, ¿no? Con todos los sí, pasantes, ¿viste el toda la tipo que gente que hizo trabajó ahí. ¿viste la torre de Quito, la nueva torre de Quito? Claro, sí, Bueno, ese personaje, el que le pagó para acá claro, de Quito, quiere llegar acá a Buenos Aires. ok, Así que están fantaseando con que el tipo también lo traiga a Vic para hacer claro, la torre. claro, claro. Va a necesitar de Veremos. Eh, Se va a necesitar un estudio local, así que. sí, igual ahí creo que les gana Isenson. Sí, Pero bueno, pueden estar ahí de meritorios, qué sé yo. claro. Siempre es bueno. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Dale. La siguiente es espacio en Ámsterdam. Ay, me gusta esa, ¿eh? ¿No te la eligen mucho? No, nunca. Hasta Ok, ahora este no. Pero como me encanta Amsterdam. a full. elegimos el Nemo. El Nemo, en realidad la terraza del Nemo. Claro. Ah, es Steven Hall, No, ¿no? es piano. ¿No es de? Es piano. Ah, sí. Nemo. Nemo, ¿qué? Museum. Sí. Amsterdam. Sí. ¿Cuál es el Nemo? ¿Y cuál es el Steven Hall? En ¿Este no es de Steven Hall? ¿Es de Renzo Piano? No, es de Renzo Piano. Ah, siempre supe que era el otro. No, no, no. Es de Renzo Piano. Bien, Bueno, esta cosa también bien. de, Es lindísimo. crear un anfiteatro en la terraza para toda con toda la vista de la ciudad, Ahí Esa es la está. foto. a modo Esa es la foto, sí. de barco y bueno, y cómo hacer espacio público en edificios, ¿no? Sí. Quizás Sí, y te da una perspectiva que no tenés de la ciudad, ¿no? Porque Ámsterdam, o sea, yo qué sé, sí, en Nueva York subís a cualquier torre, digamos. Acá como que no hay altura. Son de esas No. ciudades planas, extendidas, europeas, y es como que subís ahí, tenés una vista que no tenés en ningún lugar, y es 100% público. No tenés que haber entrado al museo para llegar ahí, nada.
Sí, 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 es un espacio público donde inclusive te puede encontrar gente cenando con una vianda ahí, o sea, nada, súper interesante. Sí, muy bueno. Está buenísimo, es Ahí todo está. un parque, corre, me acuerdo, o sea, yo fui en pleno verano, así un calor tal vez, y corre agua por ahí, y hay juegos para nenes, la verdad que es Ahí espectacular, estoy en la terraza. es espectacular. Ahí está. Igual calor en Ámsterdam es rarísimo, ¿no? Debe ser 2 días nada más que hace calor. Cuando quiere, ahí Nada, tenés un pero mes Cuando que están más acostumbrados también sí, a ellos la lo vida. sufren, ¿viste? Un poquito de calor y ya lo sufren. sí, mira qué lindo. Bien. Entonces la terraza sería, la terraza del Memo, Claro, Claro, la terraza de... ese del como Nemo. espacio particular, espacio especial en Amsterdam, la verdad que es espectacular. Y así el cobre, cómo les resultaba la idea del cobre? La verdad que está bueno, o sea, aparte tiene un envejecimiento que es buenísimo. Sí. Sí. O sea, tiene como esa cosa que refleja el material en sí mismo, o sea, cambia, pasa el tiempo, el material sufre todas las inclemencias del clima y sin embargo no estás necesitando pintarlo, por ejemplo. Eh. Sí, sí, Y después, cambia, pero no es un cambio negativo, no es un no, cambio que se esté de abandono. arruinando, por decirlo. Claro. Tiene cierta Y ot- similitud en eso con el hormigón, digamos, que sí. también tiene esa cosa de que el tiempo Y le otra mata. cosa que, sí, y otra cosa que tiene Ámsterdam que a mí, yo no lo podía creer cuando estaba ahí, eran estas situaciones, ¿no? Sí, Como que arriba del edificio te pasa una autopista, ¿no? Sí, 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 se La mete el cuestión de túnel ese. la cuestión de la infraestructura de la ciudad, esto yo no podía creer, digo, para nosotros que imagínate, acá se hace un subte y tardan 45 años y se les inunda todo, digo, ¿cómo hacen esto, no? no, bueno, ahora Y, acaban de terminar una estación la estación de bicis más grande del mundo, que básicamente vacían un canal para hacerla, hacen toda la estación y después le devuelven los ¡ay, lo recursos. vi! Enfrente de la gran estación. Sí, Además, era estacionamiento para bicicletas. Tipo, es como. Bueno, ahí está, ¿no? Mirá lo que es esta imagen. sí. Aparte me parece como que el bicho sale de autopista, ¿no? También el museo. Sí, Tipo, como diseño está todo, ¿no? ¿no? Calculado. Era como un barco ahí anclado, sí, como esa lectura. Y el puente también es buenísimo, ese puente peatonal que Sí, llega. está buenísimo. Así que pasemos a. Acá está, mira, el día de sol. Un día. Espectacular. Aprovechando. Sí. Pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, acá nos empezamos a correr de la arquitectura, que capaz que hace falta un poco. Bien. Venimos demasiado serios. Escena de Tarantino. Muy bien. Y ¿Quién? es un clásico, la verdad que creo que elegimos una muy obvia, pero bueno, es la en Pulp Fiction, la de Ezequiel 25-17, la que Samuel L. Jackson, nada, está ahí con el tipo que tiene ahí en el departamento y le hace todo el speech. Nada, creo que es un clásico de Sí. Tarantino, pero bueno, es un director que nos gusta mucho, que es nada, increíble lo que hace. Así que es más Bien. elegir Esta sería, por ¿no? Ahí ese está. lado. Exacto, sí, sí, sí. Bien. Nada, tiene esa cosa, creo que es esto, Eh, es Tarantino puro, ¿no? O sea, tiene bueno, obviamente la parte violenta y la parte como súper como extrema por ese lado, y al mismo tiempo el tipo haciendo ese discurso eh, Sí, empático. es irónico, es cómico al mismo tiempo, como que todo al mismo tiempo, y Sí, es tenso nada, creo que también, es como que sí, una sí, tal mezcla. cual. La tensión que en realidad no sabes si lo va a matar o no, le va a pegar el tiro o no, no sabes cómo va a terminar la escena. En realidad, si lo pensás un poquito, decís, bueno, es Tarantino, ya sé cómo va a terminar la escena. O sea, van a terminar sí o sí a los tiros. Pero es como que te tiene ahí igual, sangre. ¿viste? Como que, eh, Mm, sí, esto, no se guarda nada, ¿no? Y bueno, y también obviamente, ni hablar la actuación de Samuel Jackson. bien. Pasemos a la siguiente, a ver. Dale. La próxima es la
71, que es un autor estadounidense. A ver, ¿a quién Em, dijeron? a ver, bueno, es un poquito trampa. Estadounidense, pero nacido en Rusia, es Isaac Asimov. Eh, Bien, ¿quién es? que es el padre de la ciencia ficción. Eh, Bien, Como para que te des una idea, el tipo inventa la palabra robot, la palabra robótica. wow, acá está el Eh, señor. sí, un tipo ahí de patillas, de los bien setentosas. Eh, Nada, lo que a mí me parece interesante, yo la verdad que bueno, me leí todo de él, eh, que el tipo, o sea, esto es el padre de la ciencia ficción, pero en realidad ¿qué era? Él era científico. De hecho tiene infinidad de libros científicos, Bien, o sea, no ciencia ficción, no de ficción de ningún tipo, sino como documentos científicos. Entonces creo que eso es lo interesante, ¿no? Como este tipo se pone a escribir y crea prácticamente un nuevo tipo de, de- nada, un nuevo, sí, tipo de libro, digamos, crea la ciencia ficción, eh, sí. porque tiene Acá una dice base científica, la ¿no? serie de la Fundación es su obra Sí, más famosa. esa es como su obra más famosa, pues es una trilogía que después la expande, son un montón de libros. Eh, pero creo que lo interesante es eso, ¿no? O sea, ¿quién empezó a escribir ciencia ficción? Bueno, un científico, ¿no? Alguien que tenía una base real. Bien, A ver, obviamente es imposible predecir 100 años hacia adelante, ni siquiera capaz 20 años hacia adelante, pero el tipo, un montón de las cosas que él plantea, como tenía esa base, son cosas que a la larga de una u otra manera fueron pasando, digamos, en muchos de sus libros plantea una idea de una red de conexiones que conecta a toda la gente. Bueno, eso es Internet, ¿no? Y existe tranquilamente. Como, bueno, nada, creo que eso es lo que a mí más me atrae, ¿no? Como que no es que sale de cualquier lado, eh, bien, Sí, y sino que esa cosa va... como de compartir, trasladar un recurso de una ciencia a otro, ¿no? O sea, entiendo, o sea, no sé, yo, por ejemplo, soy gran fanático de las películas de Christopher Nolan. Y como Christopher Nolan también lleva al cine un montón de paradigmas y de- de temas que vienen de la ciencia exclusivamente, y de la física, y mm, ese cruce interdisciplinario me parece que está bueno. Sí, sí, bien. en cualquier área es súper interesante. Acá dice que en el 50 escribió uno que se llama iRobot, Yo Robot, que es la película, ¿te Que acuerdas la después hacen la de película, iRobot? hay varias películas bueno, que son libros de él, ahora, bueno, la Pero en trilogía de el la 1950, Fundación, en el 50 empezó a escribir. claro, El en el 50 primero que escribió escribió es iRobot. ahí está, ¿no? Estoy en Wikipedia, obviamente, por eso Bien. sé, lo estoy leyendo. Ahí están. Sí, bueno, ahora de la Fundación, Apple está haciendo la serie, ¿Esta hace la fundación? ese creo que es el último libro de las fundaciones, pero el primero, que es Fundación, Este, es 51. exacto. Están haciendo o sea, ya sacaron la serie. A mí no me enloqueció, digamos, demasiado, es como que no hay con qué darle al libro, ¿no? En ese sentido. Bien, Pero sí, sí, a ver, uno capaz que no conoce a Isaac Asimov como en sí a él como escritor, pero seguro viste películas basadas en sus libros. De hecho, él lo que crea, además de la palabra robótica, digamos, él lo que establece son las leyes fundamentales de la robótica, que son tres leyes, que eso, sí, ahí estaba cual- mirando también. cualquier obra posterior, cualquier cosa que pasada posteriormente que tenga que ver con la robótica y eso, mantiene como que se basa como en esas tres leyes fundamentales que, nada, eso es muy interesante, digamos. A ver si... Pero había entrado a... Bueno, entonces para empezar a leer me recomienda Fundación, entonces, y tengo que... Lo primero para leer sería eso. La verdad que es largo, es como si te querés meter en un libro largo, encima, bueno, es una trilogía, así que pero no, yo para empezar y ver si a uno le interesa, empezaría con cualquiera de los libros sus libros más cortos de robots, digamos. Bien. 230 páginas tiene, no es tan No es largo. tanto, no es tanto, pero
230 debe ser letra chiquita, chiquita. Y Ah, esto, además tenés que leer los tres. bueno, pero puedo Para tener empezar, para fundación, empezar. fundación e imperio, segunda Esa es la fundación. trilogía fundamental, digamos. El resto ya son extras. El robot del amanecer. Me gusta ese nombre. Bueno, si lo veo en Cúspide lo agarro un día. Bien, bien, vale la pena. Bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Dale, ya que decías, un libro leído a recomendar, ahí esa era nuestra próxima. ¿Cuál es? Eh, Ahí elegimos Expulsiones de Saskia Sassen. ¿Un nombre más fácil no tenías? ¿Cómo? No, pero Es como suena. Expulsiones Saskia, sí, si te lo va a buscas lo aparecer vas a como encontrar. Expulsiones. Sí, Saskia Saskia. con K, Sassen, con doble S. Todo con S. Sassen con dobles. Sí, todo eso. Doble S. Ah, ¿es sociólogo? Socióloga. Socióloga. Sí, Es una mujer. socióloga. ¿Es ella? Exacto. Eso es mismo. Bien. ¿Cuál es el libro? El libro es Expulsiones. A ver. ¿Y por qué? ¿Qué tiene expulsiones? Es un... O sea, lo que hace básicamente en el libro, o sea, explica como estos procesos de la urbanización, de la globalización, Bien. bueno, y cómo impacta eso en en las distintas sociedades, más que nada, obviamente hablando siempre de las grandes ciudades, ¿no? Como ese proceso de globalización, donde las ciudades, digamos, llaman individuo a vivir en la ciudad y el proceso posterior de una vez que se llega a que las externalidades se transformen en cuestiones negativas, todo el proceso de expulsión, ya sea por renta, hipotecas, digamos, es una socióloga, pero es un libro de sociología aplicado a la economía global, tiene mucho Bien. de economía, digamos, urbana. Bien. Lo Mira este interesante es que, dato. Es Argentina. ahí va, sí. Sí, O sea, no es Argentina, es No, nació Países en los Bajos, Países Bajos, pero sí sí, creció vivió en acá, Buenos Aires estudió en la y ahora UBA. está de vuelta, allá. sí, sí. Bien. Sí, es muy El interesante. texto se llama Expulsiones, es más largo. Sí, es un libro. Eh, Es no, que el texto el sí libro se tiene llama Brutalidad y complejidad de la economía global. Digamos. Esa es como exactamente. eh, sí, la verdad que es súper interesante cómo, cómo expresa, digamos, desde la sociología eh, un conjunto de temas que son parte de la economía en realidad. Bien. Es ¿Y una por qué mezcla. y cómo llegaron a la sociología? No, tiene que ver un poco con... yo tengo una maestría también en economía urbana, eh, Bien, bueno, que es una formación que un poco estudia, digamos, todo lo que es los procesos urbanos, no tanto desde el territorio como lo hacemos los arquitectos, sino también desde temas que tienen que ver con la ciencia política, la economía, bueno, usando todo tipo de profesiones. bien, Y bueno, surge un poco de ahí, me tocó leerlo cuando estaba estudiando la maestría y la verdad que siempre fue un libro que me cautivó. También, más bien. que nada, está escrito por una socióloga y aplica Está. muchísimos términos que son propios de la economía. Bien, ahí está. Ujú. Es el, Así que bueno, si quieren leer sociología, sí, ahí la tienen Recomendado. a Saskia, ¿no? Saskia Saskia, Sassen. Sas. Así que bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Bien. Mira qué linda tapa del libro. Ahí está, Sí, 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 más cool. está buenísimo. sí. Pasemos a la siguiente, a ver. Vale. La siguiente que elegimos es Museo de Arte Contemporáneo. Eh, Bien, y ahí nada, volvimos a Nueva York. Ahí elegimos el Guggenheim.
El original. El original, sí, volvamos a las fuentes. Nada, Bien. la verdad que es una obra increíble, es como que no podés dejar de ir y de volver a ir, y cada vez que entras, viste que es algo especial, ¿no? Entras nada, a ese espacio central y algo te provoca, digamos, como arquitecto seguro, y creo que como no arquitecto, como visitante Bien. del museo también. Lo que sí me pasó, o sea, siempre está este tema de, bueno, cómo se circula, ¿no? Como que agarrás y subís toda la rampa, toda la rampa, toda la rampa, y después bajás por el ascensor, o haces al revés, ¿no? Para mí era al revés, para mí subís por el ascensor. Subís por el Sí. ascensor Sí. y después tenés... después la idea es Volví- esa, voy bajando despacito. Sí. volviendo a iRobot, eh, él no entra no entra a correr y a matar gente acá al Guggenheim. ¿Sabes qué era que lo decís? Puede ser que haya una escena o hay algo, o hay un espacio futurista creado muy en base al Guggenheim, puede ser. No, no es Robot. Me estoy confundido con dos películas. El Internacional, que es genial, la escena de Internacional, que es adentro, que corren, ¿no? Que van corriendo y matándose entre ellos y explota todo el vidrio, ¿no? Es alucinante. Y después es la de, ¿cómo se llama el negro? De iRobot. Will Smith. En la película la que él está ahí es la que él se hace amigo del perro. ¿Te acuerdas que Nueva York está solo y él tiene un perro y sale a pasear con el perro? Bien, Ah, sí, es verdad. sí, 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 sí. tienes razón. Sí, aparece. Eh, Sí, ahí, ¿no? Parece, él va a sí. buscar siempre. Que es buenísima esa película porque te acuerdas que estaba muy de moda en un momento, a principios del siglo, mostrar las ciudades abandonadas por Mm, humanos y invadidas por la naturaleza, ¿te acordás? Sí, 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 sí. no es verdad. Sí, de hecho hay un documental de eso que es buenísimo. De ese periodo, ¿no? Bueno, entonces eligen a Guggenheim. Sí. Sí, creo que también, nada, tiene esto, ¿no? De lo especial de estar ahí. Ah, bueno, ya hablábamos de la circulación, que, a ver, para mí era la lógica, la inteligencia era subir por el ascensor y lentamente bajar la rampa sin esfuerzo, ¿no? O sea, Sí, y la última vez que ahí fui está. había, bien, internacional, había una muestra de Kandinsky, Ay, qué bueno. cronológica de todos como dividida en tres etapas de su vida, y la verdad súper interesante, y estaba armada al revés. Tenías que subir, o sea, si la querías ver en el orden que ellos querían, tenías que Sí. ir subiendo la rampa. Ah, al Yo la hice al revés. revés. Yo la hice al revés. Yo agarré, empecé por el final. Dije, no, a ver, yo voy a respetar la arquitectura, voy a subir por el ascensor, y bueno, la fuimos viendo al revés, y mi mujer, que también es arquitecta, me decía, no, pero lo estamos viendo al revés, ¿no? Que subamos la rampa, bueno, pero me parece que valía la pena hacerlo como se debe, digamos, como nos mandó Wright a hacerlo. Pero bueno, nada, Sí, creo obvio. que esa dualidad no está resuelta, ¿no? Como que si el museo mismo te arma una muestra al revés, digamos, de lo que se suponía, bueno, Bueno, la o verdad que también me era llamó la porque, atención. tal vez era también por una cuestión como, bueno, ellos siempre están como en contra, son como una contracultura, entonces capaz que era por eso. Ponele, sí, puede ser. ¿No? Pero, sí, sí, sí. Pero Pero nada, es un espacio ahí, increíble, la verdad que es una obra. También esto, ¿no? Creo que hablando de la obra de Wright, es como el punto culmine, por lo menos para mí, ¿no? Tiene como la suficiente. Tiene como ahí ese estamos. punto justo de Ya ser que cuando empiezan minimalista. a correr, Ahí va a arrancar, ¿no? ahí está. Está como en el punto justo de lo suficientemente minimalista, lo suficientemente expresiva, ¿no? O sea, me parece que es, la verdad que es Bien. increíble. Sí, el ¿Para qué hace impacto. Craig Owen en ese momento? Bueno,
Bueno, eligen la última pregunta que ya estamos en horario. Dale. Bueno, nos quedan dos. Te tiramos las dos y vos Hacerlas. elegís cuál querés. Tenemos Dale, vos una rápidas, canción, decilas. tenemos una canción de los 90 y, y un arte de tapa. A ver, decime las dos rápidas. La canción de los 90 era, ¿cuál era, Max? Tenemos la de Ataque Ataque 77, donde las águilas se atreven. de las Águilas C3 y la ¿Cuál arte es de las tapa, águilas se atreven? ¿Cuál es? ¿eh? Donde las águilas, ¿Las águilas se atreven? donde las ¿Dónde las águilas? Cuando la escuches, no la conoces, ¿Dónde? no, o sea, no te suena el título. Cuando la escuches vas a decir clásico. A ver, ¿de qué año es? y ese se lo puedo esperar en el 90 salió, creo que se lo puedo esperar. 90 y Ah, pico, ok. sí. O sea, nosotros A ver, teníamos en realidad ahí está. Ah, tengo el sonido muy bajo. Acá está. Puede ser. Bien. Acércate un solo instante, escúchame si lo quieres hacer, toma unos tragos y quizás entonces tal vez me puedas comprender. ¿Esa es? sí. Eh, sí, eso, Bien. a ver, tiene que ver con el contexto de Ataque 67 de esa época, con la rebeldía y Ujú. bueno, todo ese momento del punk tan Ah, es verdad. luminoso, ¿no? No nos van a detener, podrán pasar 1000 años, Podrán ver a pasar 1000 muchos años. caer, pero si no Ahí nos va. juntamos, no nos van a detener. Volando bajo un cielo azul, cruzando del norte hacia el sur. Claro, viste que claro, puedes cantar rápida porque te acordás la canción. Sí. ¿Y por qué pensás en esta canción? Yo creo que ilustra un poco un momento que nosotros a final de los 90 teníamos 14, 13, 14 años y bueno, obviamente como todo preadolescente, esa cosa y demás, Bien. eh, nada, me parece que tiene que ver trasladado al día de hoy, ya con una edad muchísimo más avanzada, a la arquitectura, a ser rebelde a la hora de pensar y ejecutar arquitectura, ¿no? Salirse Bien. de- ¿Y el arte de tapa? El arte de tapa es de Getaway de los Red Hot Chili Peppers del año 2016. Sí. ¿Este de las lenguas? No. No, es No, el que va el oso caminando con la nena y un mapache sí. también, con Bien. en el medio de una ciudad, como con grafitis y una cosa urbana, de Gateway. Ah, de Getaway. Ah, hace poco, es nuevo. Sí, Sí, otros nuevos. Es muy bueno este disco. Ese que tiene Detroit, la canción de Detroit, ¿no? sí, Y Dark Sí, es un gran disco. Necessities, esas. sí. Es buenísimo este disco. Sí, Y la tapa, como esa mezcla de naturaleza urbana, o sea, interesante. Bien. sí, siempre las mezclas, ¿no? Siempre la mezcla ¿Y Red Hot Chili de Peppers los también viene de los opuestos. 90 o viene más de ahora en No, ustedes? Sí, 90 a full, viene de 90 a los full. 90 también, sí. Así que eran de adolescentes también. Sí. Pues, Bien. ¿Y le gusta el arte de tapa es la mejor o el disco también, el contenido? Creo que no es el mejor disco de Red Hot, pero el arte de Sí, la tapa tapa. es buenísimo. Sí. ¿Y el mejor contenido con cuál se quedan? Creo, nunca me acuerdo, pero Space Californication es muy bueno. Tal vez fue el más Bueno, popular, pero ese no falla, ¿no? Es como que todas las canciones son conocidas. como Todas las son canciones tienen video. todas, son todos hits. Es tremendo. Son todos videos de MTV. Sí. yo no recuerdo discografía, cuál era, no me acuerdo el nombre, pero hay un disco, el que tiene... ¿No? Este es Californication. Allá, esa vuelta. Este. Claro. Sí, ese Este sí. lo puedes poner y de la 1 hasta la última te sale la canción de Sí, memoria. las cantás todas. Sí, son todas cantables. Sí. Caso. Y también que Sí. incorpora el video, incorpora los muñequitos tipo videojuego. El Sí, video de California. bien 2000, Ah, Sí, bien bien juego la arcade, primera vez que se podía hacer un 3D, digamos. claro, bien arcade. bien.
Sí, ya me acuerdo, acá está este. Sí. Exacto, sí, sí, ese que van como surfeando ahí en el puente de San Francisco. Sí, que esquían, Sí, sí. sí. Sí, como si fuera un videojuego, digamos. Sí. ¿Lo vieron alguna vez a Red Hot Chili Peppers? Sí, sí, sí. Yo sí, no sé mi Yo no. ¿Acá en Buenos Aires o en el mundo? Yo lo vi más de una vez, creo que lo vi 2 veces. Y creo que las dos fueron en Buenos Aires, sí. En River. Yo fui a River una vez. River también tocó en un Lollapalooza. No, ahí no fui. Fui una vez solo a River. Sí. Y Ataque 77 sí, Sí, siempre. Ataque 77 vino a tocar a Casares una vez, Uf, cuando Babasónicos era telonero de Ataque 77. Imagínate. Vino Babasónicos papá. como telonero con los primeros discos que tenían los Miami, esos primeros discos. Vino a tocar como telonero de Ataque. Cuando ¿Y qué fueron? ¿Al Teatro Español? ¿Dónde fueron? todavía sonaba como una lata de sardina recién abierta de Babasónicos. Era malísimo No, Babasónicos. fueron, A mí me encantaban, pero los recitales en vivo eran espantosos. sí, Aparte de cantar, no se entendía cuando cantaban. sonaban muy mal. Malísimo era. Acá tocaron en un boliche que yo recuerdo que no me dejaban ir Bueno, porque de chico me fui. Ataque 77 también eran desastrosos tocando. Sí, sí, dale esa cosa. Son malísimos. Sí, 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 sí. Sí, sí, tenían Yo como los vi esa un par cosa de veces en... del punk, viste, que Sí. permitía Claro. todo. Es más, me acuerdo que mucha gente me decía, no, bueno, pero yo siempre tocan para el orto. Se enojaban. Y yo los iba a ver, porque quería verlos tocar bien alguna vez. Sí, sí, Y sí. me decían, no, pasa que vos nunca fuiste a obra. Bueno, me voy un día a obra para el orto también. Pero era así, Bueno, Sí, sí. ahora tocaban mal. también el cambio con Babasónico, con lo que está sonando Babasónico Uf, desde hace un tiempo, una sí, es Sí, locura. otra cosa. vamos, Sonic Rock, después del, no sé, 2005, 2006 para adelante, Sí, cambió No, una vida. sí. pudieron. Cambió, Una sí. riqueza terrible. Y que capaz que y ya son más grandes y capaz que la droga y el alcohol no les pega tanto, o consumen un poco menos, entonces están como más, Están más. Sí, creo que Babasónicos también más entró como en plata una. también tienen. Y entró también en una búsqueda, me parece, como interesante, que implicaba sí o sí mejorar sonidos Sí. y como no había otra manera de hacerlo, ¿no? El único de todas estas bandas medias, de ese modelo que yo recuerdo que tocaban bien, eran el insoportable este, ¿cómo se llama? A él lo detestaba yo. A Catupecu Machu. Ah, sí, Ah, sonaban bien. bueno, tremendo. Sonaban muy bien. Una Pasa que máquina. Sí. él era insoportable porque te hablaba 45 minutos. ¿Te acordás? Que hablaba. Puede Sí, ser. Te contaba de su pero madre. No me siempre, siempre, importa tu siempre historia. sonaron, siempre sonaban muy bien los Catopecos. Sí, sonaban muy bien. Después cuando se mató el hermano, medio como que bajó un poco, pero tocaban muy bien. Eh, y la última canción siempre me iba porque era Dale, no paraban nunca. Así que bueno, nos veremos en cualquier momento. Dale, Buenísimo. Sí, genial. gracias por haberme Gracias por la invitación, invitado, obviamente, por por el haberme tiempo. escuchado. Nos encontraremos por la calle, ya que son de Buenos Aires. Sí, en algún Ahí andaremos, a full. evento. Viendo a Bueno, viendo si Sí, Ataque 77 ya desarmar, murió, porque ahora canta María Lynch, creo. Es un desastre, ¿no? no sé, ya está, caducó. sí. Porque creo que el morochico, uno de ellos se casó con María Lynch y la cagó. Mm, Cantan Nada, juntos. ni idea, mirá, no sabía. El Yo me quedé con el baterista. ataque revoltoso de los 90. claro, déjamelo ahí en los 90. Cabe esa imagen ahí. Porque el baterista se casó con María Lynch y cantan canciones de Catupecu Machu con son horrible. Una mezcla. Después te paso el video. No vas a todas ver. las Dale. mezclas son buenas, ¿ves? Ahí queda No, claro. no, 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 no. No hay que mezclar, chicos, no hay que mezclar. Eh, bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, Nos vemos Che, pronto. mil Chau, gracias. gracias. chau.
Gracias, hasta luego.